voy a presentar a nuestra colega local, a Eva Milagros Suárez, con el tema susceptibilidad de erosión en la cuenca Colanhuil en el departamento de Iglesia San Juan. Adelante, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Escucha bien? ¿Sí? Me voy caminando para allá. Si es para allá, me voy pasado. ¿Cómo? Pablo, cuidado. Bueno. Eso para aquel lado, chicos. Ya lo hemos pasado. Les vamos a pedir a los que tengan los micrófonos abiertos que por favor los cierren. Bueno, entonces, mi trabajo se denomina susceptibilidad de erosión en la cuenca Colanhuil, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan, Argentina. Este tema, digamos, compone un proyecto de extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes del Instituto de Geografía Aplicada, donde lo que hicimos fue trabajar en realidad todas las problemáticas que tenía el sitio patrimonial Angualasto. Entonces, el objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de esa susceptibilidad de erosión en la cuenca del río Colanhuil, que tiene acusadas pendientes, son una constante en las mayores alturas. Acá tenemos una foto de lo que sería la cordillera en esta zona. Va desde los 5.000 metros, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y su nivel de base, que estaría en el sitio patrimonial que comentaba mi compañera Eliana hace un rato, está sobre los 1.650 metros del nivel del mar. Esta cuenca se localiza en el centro-oeste de Argentina, al noroeste de la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia. Comprende ambientes de montaña y piedemonte de la cordillera de los Andes, y en forma específica de la cordillera de Colanhuil, que pertenece a la cordillera frontal o cordón este. A nivel climático, vamos a encontrar en esta zona un clima árido, con precipitaciones, con escasas precipitaciones, dominado por el anticiclón subtropical semipermanente del hemisferio sur, y perturbado por la presencia de la cordillera, ¿no? Eso hace que se produzcan procesos termodinámicos, conocidos como en esta zona el efecto sonda, que hace que tengamos un clima de montaña y un clima clima de desierto seco. Esto en función de la clasificación que hace Köppen, y que Poblete y Minetti adaptaron para San Juan. Entonces, bueno, las mayores precipitaciones se producen en la zona más alta, que son precipitaciones níveas, que van de los 400 milímetros a los 50 milímetros en la zona más baja. El sector del sitio patrimonial estaría ubicado aquí en el sector de la cuenca que tiene una dirección, en la ladera este de la cordillera, ¿sí? Y del cordón Colanhuil. Las redes hidrográficas en esta zona son alóctonas y tienen un régimen nival con precipitaciones en invierno, y también precipitaciones pluviales en lo que sería el verano. En cuanto a la metodología, se realizó un bosquejo geomorfológico analítico según los lineamientos del sistema de levantamientos del ITC. Las geoformas que se encuentran en el ámbito de la cuenca, de acuerdo a su morfogénesis y su morfocronología, son 6, de tipo estructural, denudativo, fluvial y eólico. Hicimos un bosquejo geomorfológico analítico. Este sería el sector de la ladera oriental, como les dije antes, de la cuenca Colanhuil, y es un relieve anticlinal. En esta zona, que sería la más alta, se producen fenómenos de remoción en masa. Luego, en las zonas medias, lo que más predomina son procesos de flujos de detritos, de refracción del permafrost y solifluxión.
y en las zonas más bajas de lo que sería dentro del área de la cuenca, en el sector, o sea, hasta los 2000 metros más o menos, se producen flujos de lodo y de detritos también. Estos flujos lo que hacen a veces es cortar el tránsito en las rutas que llevan a la localidad de Colanhuil, que está al oeste del sitio patrimonial Angualasto. Es un pueblito que tiene aproximadamente unos no más de 100 habitantes, y bueno, está ahí justo al pie del río Colanhuil. Luego, también, en cuanto a la metodología, se analizó una serie de aspectos cualitativos de la red de drenaje que fueron aplicados en el análisis de la dinámica hídrica de la cuenca. Eso tenía que ver con el análisis de las topologías de redes, las características de los cauces principales, las características de los lechos fluviales, y esta aplicación de esta metodología permitió definir niveles de susceptibilidad de erosión, y a partir de ellos establecer prioridades de protección ante el peligro aluvional, ya sea por el tema de los caminos que hay en la zona, para la localidad de Colanhuil, y también para el sitio patrimonial, ¿no? Aquí están las características de la cuenca en general del río Colanhuil. Como pueden ver, tienen las mayores alturas en el paso Conconta, que tiene 5.323 metros, y el punto de evacuación de la cuenca estaría justo en la zona del sitio patrimonial, a los 1.650 metros sobre el nivel del mar. Y la pendiente general que hay en la zona es de 7,87%. Tenemos ríos permanentes, que son de origen de escurrimientos nivales, que sería el río Conconta, que después pasa a denominarse río Colanhuil a partir de la confluencia con el mismo, y a partir de la localidad de Colanhuil, que se encuentra en este sector. Luego lo que se hizo fue una jerarquización de la red de drenaje según Strahler, esto a partir de modelos digitales de elevación. Entonces, con esta metodología y a partir de la jerarquización obtuvimos que el cauce principal del río Conconta y Colanhuil tiene una jerarquía de orden 6, y el orden inferior sería el orden 5, que serían las subcuencas que se estudiaron para analizar la susceptibilidad de erosión. Estas fueron la cuenca la de Vicuñitas, la cuenca quebrada de Conconta, quebrada de la Pancha, el arroyo Colanhuil, el río Quebrada de Abra Grande, y este río que no tenía denominación, pero los pobladores le denominan un río seco. Luego se hicieron trabajos de campo, se fue y se visitó casi la mayor parte de estos Lo que se hizo fue visitar las zonas de contacto, o sea, los puntos donde confluían estos cauces principales de las subcuencas, y ahí verificar cómo era el tipo de lecho y el tipo de margen en la zona. Esa metodología lo que hace es un poco marcarnos cuál es el grado de susceptibilidad de erosión, porque, por ejemplo, si nosotros en estas cuencas encontramos material más fino que en estas otras que traen un poco de bloques más grandes, y bueno, y después la erosión que hay en los márgenes de cada cauce también nos va dando, nos va marcando cuál es la erosión y cuál es la susceptibilidad, ¿no? Entonces se visitó, por aquí está el camino a Veladero, que es una minera que hay en la zona. Pudimos llegar a la quebrada de Conconta y a la Vicuñitas. Después estuvimos cerca, digamos, de lo que sería quebrada de la Pancha, y después, cuando hicimos el trabajo de campo nos quedamos en la localidad de Colanhuil,
donde también hay una tesista que está trabajando en el sitio, entonces ella hizo toda la parte de la población y está trabajando en su tesis, que es Adriana Carvajal, con todo lo que es la parte del asentamiento de Colanguil. Entonces, bueno, en el proyecto lo trabajamos de forma integrada. Bueno, en cuanto a los resultados, la cuenca Colanguil tiene 6 subcuencas de orden 5, como les mostraba anteriormente. El orden superior de la cuenca sería el de orden 6. Según la clasificación del baremo de Van Suidas para el análisis de las subcuencas de orden 5, se establece que la susceptibilidad de erosión correspondía a nula o débil. ¿Sí? Entonces, que nos dio que las de la zona superior de la cuenca, de la zona alta, esas tenían mayor, nos dio un índice un poco más elevado. Y las zonas, los afluentes que tenían la zona inferior, salvo el río Colanguil, tenían una susceptibilidad nula, y el río Colanguil un poquito más. Entonces, las localidades de Colanguil y Angualasto y el sitio patrimonial que están ubicados en la base serían los más afectados por la dinámica actual de esta cuenca. Bueno, como les comentaba, el trabajo se hizo, me había olvidado que la otra parte del proyecto lo hizo una exposición que estuvo ayer, que fue el de Romina Páez. Ella trabajó todo lo que eran las especies nativas. Entonces, bueno, hay varios trabajos acá en las exposiciones, y en el proyecto, bueno, estuvimos trabajando. También lo otro que se reconoció en el sitio fueron, había bastante arte rupestre y relictos y restos de lo que serían figuras antiguas de lo que serían la cultura angualasto, ¿no es cierto? Y ahí nos acompañó Roberto también para analizar esa zona. Sería otro aspecto que también se trata en el proyecto. Así que, bueno, no recuerdo qué más, no. Eso es todo. Habíamos trabajado alguna otra. Bueno, muchas gracias, Eva.